7:31. Saludamos al abogado Pablo Piedra, abogado experto, defensor de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Pablo, muy buenos días. Quisiéramos conocer y profundizar con su punto de vista sobre la actual coyuntura en la ciudad de Cuenca. El día de mañana se espera que se dé una marcha multitudinaria con ribetes históricos en defensa del agua, pero vale la pena analizar cuál ha sido la estrategia del gobierno nacional para enfrentar esta situación, que con mensajes no muy claros ha dicho que el proyecto no seguirá adelante, pero ha puesto una serie de condiciones sobre las cuales hemos hablado en esta introducción. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy de acuerdo con la introducción que ustedes han hecho. Ustedes han establecido un marco normativo referencial que nos permite a nosotros tener una idea clara sobre cómo resolver el problema que lo ha planteado el presidente de la República o lo que está creando, que lo está creando el presidente de la República. Tratar de trasladar a una particular ciudad, a un particular cantón y provincia, la responsabilidad del accionar del Estado central, que durante estos últimos, eh, yo diría casi 10 años, ha tratado de imponer un modelo económico extractivista a un cantón que no lo necesita, que no lo ha pedido y que además es la actividad minera a gran escala en el Cajas amenaza con destruir todo lo caminado por Cuenca en su historia económica, social y cultural, ¿no? Razón por la cual la sociedad cuencana, con mucho criterio, eh, eh, digamos, con mucha razón, ha decidido en varias consultas, no solo en Cuenca, sino también en Girón, y adicionalmente ahora con una demostración popular, demostrar su rechazo a la actividad minera en el macizo del Cajas y particularmente en Quimsacocha. Doctor Piedra, muy buenos días. Con la introducción que se hizo previo a este diálogo y con su inicial comentario, efectivamente los gobiernos locales no tendrían competencia alguna. Sin embargo, le hemos escuchado a la ministra diciendo que ahora les corresponde tanto al municipio como a la prefectura no solamente entregar los informes técnicos, sino responsabilizarse de estos informes, pero además ejecutar las acciones administrativas que correspondan para que ya no continúe el proyecto minero acá. Sin embargo, podemos insistir que tanto el municipio de Cuenca como la prefectura no tienen competencia, por ejemplo, para retirar la licencia ambiental, sobre lo cual no se ha dicho nada después de las declaraciones del presidente, y mucho menos retirar la concesión o ya detener definitivamente este proyecto, sobre lo cual tampoco se ha dicho nada al respecto ni se ha avanzado en aquello. Cuando la ministra habla de las acciones administrativas de los gobiernos locales, ¿cuáles podrían o deberían, a criterio del Estado en este caso, aplicarse? Bueno, usted lo ha dicho, la ministra habla, a pesar de que es abogada, a pesar de que sea, su carrera la trató de crear dentro de un halo de ambientalismo, ¿no es cierto? La ministra, con sus palabras, demuestra una completa ignorancia o malicia hacia lo que está diciendo, porque en materia de minería metálica, estos proyectos, la única competencia, las competencias las tiene únicamente el gobierno central. Y si queremos hacer un poco más de historia sobre este tema, podemos referirnos a las modificaciones que han habido a la ley de minería desde que se publicó la ley de minería, que me parece que fue en el 2012. eh, esta ley, esta legislación, contenía originalmente ciertas atribuciones que a mí me parecían, viéndolo en retrospectiva, me parecían interesantes, que les otorgaba a los gobiernos seccionales. Por ejemplo, si no me equivoco, el artículo 12 establecía de la ley de minería establecía originalmente que los municipios y otras instituciones del Estado debían dar informes previos
antes de aprobar cualquier fase de la actividad minera. Entonces, por ejemplo, los municipios, originalmente hablando, tenían que dar un informe previo a la aprobación de la fase, donde se establecía si es que esta actividad eh, se ponía en contradicción con el plan de ordenamiento territorial de los municipios, ¿ya? Esto era importante porque se reconocía que un proyecto minero de mediano o gran escala podía tener tal efecto en la economía local de una ciudad o cantón, que era necesario contar con los gobiernos seccionales para revisar esto. Sin embargo, esa ley original ha tenido múltiples reformas y hoy por hoy ya no existe esa atribución. Desde hace más de, yo creo que desde el 2015 ya no existe esa atribución. em, y a los municipios se los han excluido completamente de la entrega de permisos y autorizaciones en la fase de actividad minera, lo cual es completamente contradictorio con el espíritu de la Constitución, porque como decía al inicio, lo que se buscaba, lo que se debería buscar es que estos proyectos estén en armonía con el desarrollo local que buscan los territorios. Sin embargo, justamente para favorecer al centralismo que quiere manejar a toda costa y exclusivamente estos proyectos, se quitaron estas atribuciones y ahora, hoy por hoy la única autoridad que tiene vela en este entierro, como dicen, es el gobierno central a través del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas. Entonces, si bien existe una sentencia, entiendo que lo que pide que hayan informes de etapa y de los gobiernos seccionales que demuestren si es que va a haber problemas en el ejercicio, en determinados derechos, con este. Tenemos un corte en la señal que esperamos sea momentáneo. Estamos en diálogo con el abogado Pablo Piedra, Central de otorgar licencia. Ahora sí. Adelante. Hubo una breve suspensión, no le escuchamos los últimos 30 segundos aproximadamente. Disculpe, lo que le decía es que los únicos que tienen la atribución para revocar o entregar estas licencias hoy por hoy bajo la actual normativa es del gobierno central. Entonces, mal hace la ministra en decirle al municipio, a la prefectura o a cualquier gobierno seccional que, que sean ellos los que realicen las acciones administrativas para revocar estas. Son ellos los que tienen que iniciar esas atribuciones y los que tienen que cumplir tanto con lo referido en las consultas populares, que son de obligatorio cumplimiento, como en la última sentencia que estableció que la consulta estaba mal realizada y que revocaba las autorizaciones entregadas a la empresa Dondi, ¿no? Yo Entonces, quisiera pedirle, en función del tiempo, a ver si nos claro. referimos a algunos temas colaterales, a la responsabilidad del Estado ecuatoriano y también de los gobiernos, pues hay temas que merecen que alguna vez en Ecuador se aplique estas obligaciones y derechos que se generan por repetición, que incidan en quiénes son los responsables de determinadas medidas. Y aquí tenemos una cadena de decisiones que se han tomado desde los gobiernos de Lucio Gutiérrez, de Sixto Durán, pasando por la Revolución Ciudadana, pasando por Guillermo Lasso, etcétera, etcétera, con respecto a lo que hoy aterriza en este estado de situación, en esta situación coyuntural en Quimsacocha. Quisiera rogarle, Pablo, que se refiera usted a lo que sucedió el 18 de agosto de 2023. Esta es una fecha clave. Es 2 días antes de las elecciones por muerte cruzada que la provocó el propio gobierno de Guillermo Lasso. Cuando este gobierno firmó con altos funcionarios, incluyendo el ministro de Energía, con la empresa minera Dundee Precious Metals, un acuerdo de protección de inversiones que otorga beneficios fiscales, estabilidad jurídica, mecanismos de resolución de disputas internacionales que efectivamente podrían hoy
generar consecuencias económicas y legales gravísimas para el país y para nuestra ciudad en caso de prosperar la estrategia que propuso la semana pasada el Ejecutivo. Y en esto quisiéramos refrescar un artículo de Plan B escrito por usted el 21 de septiembre de 2023, es decir, aproximadamente un mes luego de que se firmó este convenio. Se publicó este artículo con el titular Funcionarios públicos y mineras juntos estafando al Ecuador. Le dejamos a usted con la descripción y análisis de qué sucedió en esa fecha clave, 18 de agosto de 2023. Gustavo, en ese momento, cuando el país vivía, estaba completamente distraído con las elecciones justamente de primera vuelta que fueron llamadas por la muerte cruzada que realizó el presidente de la República de ese entonces, Guillermo Lasso, su gabinete seguía trabajando incansablemente para favorecer intereses mineros. Y particularmente el ministro de Comercio de ese entonces, Daniel Legarda, y el ministro de Recursos Naturales de ese entonces, Santos Alvite, habían venido negociando un contrato de protección de inversiones al amparo del Código Orgánico de la Producción con la empresa Dundee Precious Metals. Pero adicionalmente a esto, Cuenca ya estaba pendiente, bueno, ya contaba con una sentencia de primera instancia que declaraba que en el proyecto Quimsacocha no se había realizado una consulta previa y estábamos a la espera de lo que iba a suceder en apelación, con la sentencia de apelación. Y sin embargo, con todo este contexto, además, ya teníamos las consultas populares de Girón y de Cuenca que resolvieron no a la minería. Entonces había una base, unos antecedentes que hacían completamente ilícito que estos ministros estén negociando un contrato de protección de inversiones, que es un mecanismo de incentivo a la inversión que establece la legislación ecuatoriana con empresas privadas. Estos contratos de inversión tienen determinadas características, particularmente les permiten a las empresas resolver los problemas de inversión a través de un arbitraje internacional. Segundo, les dan un régimen fiscal favorable en el tiempo durante 15 años. Y a través de una reforma que se hizo en el 2021 en el gobierno de Guillermo Lasso, se permitió que estos contratos de inversión den estabilidad jurídica a la inversión. Ahora bien, lo que hicieron estos funcionarios fue simplemente, en contubernio con la empresa minera, firmar un contrato a sabiendas que ese proyecto minero era inconstitucional, que ese proyecto minero violaba derechos, para tratar de blindar fiscalmente y legalmente al proyecto Dundee Metals y llegar a lo que estamos viviendo ahora, es decir, llegar a que el presidente de la República les diga, completamente mal informado, mal asesorado a los cuencanos, que si es que Dundee demanda en un arbitraje internacional amparado en este contrato que firmó el gobierno de Guillermo Lasso en sus últimos días, entonces Cuenca será la que tiene que pagar las consecuencias, lo cual es completamente infundado además. Entonces, aquí yo lo que llamo la atención en ese artículo es que desde ese entonces, desde el 2023, tanto la Procuraduría General del Estado como la Contraloría General del Estado debieron haber empezado a trabajar para contrarrestar este plan que armaron en su momento los funcionarios de Guillermo Lasso con la empresa Dundee para guardar sus espaldas, para en el caso de que no se dé el proyecto minero debido a las sentencias que efectivamente salió, porque una semana después de haberse firmado el contrato con Dundee Precious Metals de proteger las inversiones, la sentencia de apelación salió de la Corte Provincial de la SUAY y les dio la razón a los accionantes diciendo que en ese proyecto no se había respetado los derechos a la consulta y declaró la suspensión de ese proyecto. Entonces, lo que estaba haciendo Dundee con estos funcionarios era guardándose las espaldas para que en el caso de que se les impida llevar adelante con el proyecto,
recuperar su inversión con una demanda hacia el Estado ecuatoriano y dándole argumentos con este contrato para que la tenga más fácil para ganar en un arbitraje internacional. Lo que debe hacer la Procuraduría, defendiendo los intereses del Estado, lo que debería hacer la Contraloría, defendiendo los intereses del Estado, es primero, los primeros, armar una estrategia jurídica pensando en lo que se viene, porque ya lo ha anunciado el presidente de la República, ya lo ha dicho, nos van a demandar, yo no voy a hacer nada, porque yo estoy a favor de la minera y son ustedes los que van a tener que pagar los platos rotos del fallo internacional, lo cual es además no tiene sustento jurídico. El Estado es el responsable, el Estado en su conjunto, no un particular cantón. Entonces los cuencanos jamás van a ser particularmente responsables por pagar este fallo. Será el gobierno central, pero a consecuencia no de lo que está haciendo Cuenca ahora, que es de ejercer su dignidad y sus derechos, sino a consecuencia de las malas acciones de funcionarios como Legarda, Santos Albite, Lazo y los actuales funcionarios que lo que quieren hacer es entregarse a la empresa minera para que un fallo arbitral les pueda devolver lo invertido y un poco más, y con eso salir ganando si es que el proyecto minero de Loma Larga de Quimsacocha no se realiza. Y esto es algo que la Contraloría tendría que Quedándonos por el observar. momento en el gobierno de Lazo, yo quiero Ujú. repetir casi textualmente lo que usted puso en ese artículo del mes de noviembre de 2023, refiriéndose a ese acto jurídico del 18 de agosto de 2023. Usted preguntaba, ¿cómo es posible que con todos estos antecedentes el gobierno de Lazo decida firmar un contrato de protección de inversiones en una zona donde a momento de firmarse el acuerdo, la transnacional Dandi tenía prohibido realizar actividades mineras? ¿Hay una respuesta a esta pregunta? La respuesta es que es una actuación cuasi criminal, ¿no? Eso lo tendrán que resolver las cortes. Pero Dondi Metals efectivamente no podía realizar actividad minera y el Estado lo sabía y sin embargo fue y firmó un contrato de inversión. Es realmente inaudito esto. O sea, ¿cómo es que que los funcionarios públicos de ese entonces no estaban pendientes de hacer cumplir con las normas, de hacer cumplir con las sentencias nacionales y estaban preocupados en darles herramientas a estas transnacionales para que puedan luego ir a demandar al Estado ecuatoriano? Yo creo que este contrato, si es que lo hilamos más fino, tiene un objeto ilícito, debería ser declarado nulo, no debería tener ninguna consecuencia en sus efectos, justamente porque aquí hubo una actuación concertada entre actores privados y actores públicos para hacer daño al gobierno central. Y esto Ahora, doctor Piedra, debería tener una responsabilidad. perdone que le interrumpa en este punto. Cuando usted dice que debería ser declarado nulo, esto debería hacerlo la justicia a través de alguna acción que debería interponer quién. ¿Cómo se daría esta declaratoria de nulidad? Bueno, los contratos de inversión son contratos, son voluntades entre las partes. Y uno de los elementos que tienen los contratos son que deben tener esenciales para que puedan existir, es que tienen que tener un objeto lícito. ¿Ya? Si el objeto, entre dos personas no podemos firmar un contrato para cometer un delito. Eso hace que el contrato sea inexistente, que el contrato sea nulo. Entonces, siendo el contrato un acuerdo de voluntades, no puede ser ley entre las partes y la justicia debería, se debería demandar la nulidad del acuerdo. ¿Quién debería tener, yo creo, la responsabilidad directa para hacerlo? Son las propias instituciones del Estado, es el propio Ministerio de la Producción, porque ellos heredan un contrato firmado por un ministro que con completa mala voluntad y mala fe, un exministro, les dejó una obligación que era ilícita. Entonces, el Ministerio de la Producción debería demandar la nulidad de este contrato. Si no es del Ministerio de la Producción, debería hacerlo el propio presidente de la República conjuntamente con la Procuraduría General del Estado, yo pensaría que ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, y de esta manera retroceder en esas facilidades que el gobierno le ha dado para justamente perjudicar al gobierno central. Pero Y por otro lado, es dable, Pablo, que el presidente de la República
venga a Cuenca y hable de lo que sería una acción de repetición en contra de Cuenca, de sus instituciones, de sus GATS. Para el gran público, esto de acción de repetición es el mecanismo mediante el cual el Estado puede recuperar eventualmente los recursos pagados en indemnizaciones por violación de derechos cuando éstas fueran causadas por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. Es decir, lo que hicieron quienes sí deberían eventualmente pagar por este principio de repetición, si es que hay consecuencias. El ministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, Fernando Santos, el de Producción de Ecuador, Daniel Legarda, el de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, y el propio presidente Lasso, no la ciudad de Cuenca ni la provincia de Lo que ha dicho el presidente Noboa no tiene ninguna base legal, primero. Segundo, es completamente malicioso porque busca generar un ambiente negativo entre los propios cuencanos y además es un insulto a la ciudad de Cuenca. Si el presidente de la República tiene interés en repetir la responsabilidad internacional que se genera por incumplir por ejemplo, fallos internacionales o por incumplir los derechos aquí, debería tener el cuidado de cumplir, por ejemplo, las sentencias del pueblo en contra del Estado ecuatoriano, que ya han sido dictadas por cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado violó los derechos constitucionales como el de la consulta. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani contra el Estado ecuatoriano, una sentencia que fue dictada hace 2 años y que a día de hoy sigue sin cumplirse por el Estado ecuatoriano. ¿Qué responsabilidad tiene ahí el Estado? ¿Quién va a pagar eso? Deberían pagar los funcionarios de su gobierno y de anteriores gobiernos que no han tenido no han podido cumplir con sus responsabilidades constitucionales de velar por el cumplimiento de derechos. Y en este caso de Cuenca, si va a haber responsabilidad internacional, también la habrá seguramente en las cortes internacionales por haberse violado los derechos humanos de los cuencanos, porque esto es un caso que si es que no se resuelve ahora por las buenas, llegará en su momento a las cortes de justicia internacional. Ahora no podemos dejar de lado en este análisis de que la firma de ese acuerdo, ese 18 de agosto del 2023, es a todas luces ilegal y malintencionada, como muchas cosas que han completamente en este proceso de Quimsacocha o Loma Larga. Y aquí quizás vale la pena añadir, perdón, doctor Piedra, la interrupción, la fuerza que debería tener o la importancia que se le debió haber dado en su momento a las consultas populares, tanto a la consulta de Girón en el 2019 como a la consulta que se desarrolló posteriormente aquí en la ciudad de Cuenca. Y por eso tiene objeto ilícito, porque si es que Girón y Cuenca dijeron no queremos actividad minera, entonces el gobierno central debió abstenerse de seguir entregando licencias para ir profundizando las fases de actividad minera en la zona. Recuerden que los derechos mineros no son derechos, o sea, el que a ti te den la licencia de exploración no te garantiza bajo ningún concepto el que a ti te den la licencia de explotación posteriormente, porque tú tienes que demostrar que cumples determinados requisitos para pasar de una licencia a otra. Y si es que en ese momento existía una licencia de exploración avanzada, la que sea, no existía todavía la licencia de explotación y el Estado, luego de las consultas, debió abstenerse de seguir entregando estas licencias y no lo hizo. Y por eso el objeto del contrato de protección de inversiones es un objeto ilícito, es a todas luces ilegal y contrario al interés público. Entonces, esa responsabilidad sí recae sobre los funcionarios que lo firmaron, sobre el gobierno que firmó. Y yo le hago la invitación al presidente Noboa de justamente como tan preocupado es a veces de velar, de señalar con el dedo a funcionarios anteriores que generaron malas actividades que perjudicaron al Estado, en señalar con el dedo a estos funcionarios, al señor Legarda, a Santos Albite y a Guillermo Lasso, que han generado esta responsabilidad al Estado ecuatoriano y que hay que resolverla, hay que arreglarla de alguna manera. Pablo, el tiempo se nos va agotando. Yo quisiera dejarle también con una reflexión adicional a usted, ahora refiriéndonos al actual gobierno de Daniel Noboa. Recordemos que pasó el domingo 21 de abril de 2024. Consulta popular en Ecuador. El pueblo ecuatoriano votó masivamente por el no en la pregunta propuesta por el presidente Noboa de referéndum sobre si Ecuador debía someterse a procesos de arbitraje. El gobierno
joven aún, Nobel en su tarea, con toda la popularidad del caso, perdió de forma rotunda en la pregunta D, donde un 65% de los ciudadanos votaron en contra de los arbitrajes. Así es. Esto es una disposición constitucional, la prohibición constitucional que existe desde el 2008, que ha tratado de ser, eh, digamos, quitada de valor por los diferentes gobiernos. Y una de las formas en que han encontrado es justamente la firma de estos contratos de inversión, pero lo que se busca es generar un marco internacional que permita, un marco nacional e internacional que permita a los inversionistas internacionales, que sobre todo son en materia extractiva en este país, o sea, no estamos hablando de inversionistas en el turismo, no estamos hablando de inversionistas en energías renovables, estamos hablando de inversionistas que vienen a explotar los recursos naturales y que han utilizado el régimen de arbitraje internacional para extorsionar al Estado en contubernio con los funcionarios públicos de turno que se han prestado para generar acciones que de alguna manera garanticen el éxito de esas demandas en contra del Ecuador. Y lo que Noboa debe tener claro, el presidente Noboa debe tener claro, es que el pueblo ecuatoriano no está de acuerdo con eso, no ha estado de acuerdo con eso y que le ha pedido ya en reiteradas ocasiones, por los resultados de esta consulta, que busque otras alternativas para dotar de seguridad jurídica a la inversión extranjera. Bien, muchísimas gracias. Esperemos de los próximos días tener la oportunidad Gracias, Gustavo. de hablar con usted, pues quedan muchos temas que no podemos cubrir en tan corto diálogo. Han escuchado al abogado Pablo Piedra, él es un destacado experto, defensor de derechos humanos y derechos de la naturaleza, graduado en la PUCE, especializado en American University WCL. Son las